Buenos días. Seguimos escuchando la palabra de Dios en este ejercicio que les propongo todos los días, la lectura orante del Evangelio. Seguimos escuchando a Marcos y en el capítulo 3 hoy, versículos 13 al 19. Qué bueno poder disponer el corazón para este día de encuentro. Este viernes penitencial, dispongamos la vida para encontrarnos con el Señor que nos sigue hablando con su palabra. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los 12 los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que volvamos a tomar el texto. Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Como siempre, pidámosle al Espíritu que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé la comprensión de este texto y que pueda ser una palabra que toque lo más profundo de nuestra vida para traerla al hoy, a nuestra existencia. Por eso la lectura apropiada, una segunda, tercera proclamación, versículos bien leídos, bien proclamados, todos los detalles, dónde sube Jesús, a quiénes llama, cómo responden ellos, ¿para qué los llamó? ¿Y cuáles son los nombres de estos 12 compañeros de Jesús? Los 12 apóstoles, hoy en este llamado. Miremos cómo los nombra Marcos. Hoy es el llamado de los apóstoles, según San Marcos. Qué bueno, así sea corto, así nos conozcamos los nombres, así la tradición la conozcamos. Miremos los detalles. Repasando la palabra todos los días va teniendo un sentido nuevo. Segundo momento, meditación. Aparece hoy entonces el relato del llamado de los 12. Nos ubica Marcos, subió a la montaña. La montaña, lugar importante en las Sagradas Escrituras. La montaña es un lugar sagrado de encuentro con Dios, lugar donde se dieron teofanías, es decir, manifestaciones de Dios, en el Sinaí, en el Horeb, en los distintos lugares en el monte de la transfiguración. Un lugar de encuentro con Dios. Y allí llama Jesús a 12. Acordémonos que la historia israelita nos tiene 12 fundamentos que son las 12 tribus de Israel. El Antiguo Testamento para los hebreos tiene esa base, esas 12 tribus que salen de la esclavitud de Egipto y que llegan a una tierra y se dividen esta tierra en las 12 tribus. Ahora Jesús llama a 12. 12, si vamos a ver, no eran los más importantes en cuanto a fe. No eran ni fariseos, ni saduceos, ni letrados, ni escribas muy preparados. Eran hebreos que conocían la tradición, la Torá, y que amaban a Dios. Y Él llama a unos, cada uno con distintos aspectos de su vocación en la vida, y en distintos momentos de edades, Dios los llama. Entonces, Marcos nos pone aquí que los llama los que Él quiso, en plena voluntad Jesús, en plena libertad, con conocimiento de quienes llamaba, y se fueron con él. Esa es la respuesta pequeña, contundente, precisa que da Marcos de cómo responden los apóstoles. Se fueron con él y lo siguieron. Es un llamado al cual ellos dieron respuesta. Y entonces los hizo sus compañeros de caminos, y es literal. 3 años caminando desde el norte hasta el sur, desde los confines de Tiro y Sidón hasta abajo, hasta más abajo de Jerusalén y Judea, hacia los confines donde está el Mar Muerto y toda la Transjordania, hacia las riberas donde está el Mar Mediterráneo y toda la zona que eran los fenicios. La Palestina se la caminó Jesús con estos 12 compañeros, hasta Samaria fue a dar. Compañeros de camino y llamados para que conocieran a Jesús, vivieran con Él, escucharan su predicación y fueran testigos y fueran enviados, apóstoles enviados a otros.
Y ahí están los fundamentos de la iglesia. Y entonces los envía a predicar, empieza a enseñarles el reino, empieza a mostrarles la buena nueva de Él, de la salvación que trae el Hijo de Dios, y ellos empiezan a dar testimonio, con poder para expulsar demonios. Empieza a darles la potestad que tenía Jesús. Nos lo ha mostrado Marcos enfáticamente en estos días, como Jesús hace callar a los demonios, no los deja hablar, cuando empiezan a decir que Él es el Hijo de Dios, para guardar el secreto mesiánico y la gente no confundiera el mesianismo de Jesús. Y ellos empiezan a recibir toda esta potestad de tener la capacidad de sacar el mal, de expulsar el mal. Jesús vino a quitar radicalmente todo lo que fuera muerte y mal de la vida de los hijos de Dios. Y estos 12 columnas de la iglesia han recibido esta potestad. Y entonces empieza a nombrarlos. Simón, que Jesús le cambia el nombre, Pedro, Cefas, la piedra, Jesús la piedra angular, Simón, la piedra sobre la cual está constituida la iglesia, y el que tiene el timón de esta barca, la barca de Pedro. Y aparece con Simón Pedro, Santiago y Juan, los zebedeos, pescadores también, los boanerges. Y Jesús los llama los hijos del trueno porque una vez trató de entrar Jesús en una población de samaritanos, los samaritanos no lo recibieron y ellos pues como muy emocionados le dijeron a Jesús, haz bajar fuego del cielo y mejor dicho acabe aquí con todo el mundo. Y Jesús los tuvo que reprender y como ese ímpetu y les puso este sobrenombre, los hijos del trueno. Después aparece Andrés, hermano de Pedro. Lo hemos escuchado, dicen por algunas revelaciones místicas, Andrés era un hombre callado, pero de esos callados que hacen mucho y que dan la vida y que sirven. También aparece Felipe, uno de los mayores, al parecer tenía esposa e hijas, también de Betsaida, Bartolomé del mismo lugar, Galileo también de los mayores, un hombre muy tradicional, acordémonos el llamado también nos lo muestra, ahí tienen a un israelita en quien no hay engaño. Bartolomé era un hombre que quería vivir en la ley. Aparece Mateo. Esta es una de las conquistas de Jesús, Mateo, recaudador de impuestos. También el Leví y el llamado de este publicano y lo deja todo. Y un hombre preparado es el que nos deja el Evangelio según San Mateo y muchos escucharon el testimonio de Mateo y ha venido toda esta tradición de un hombre que cambió radicalmente su vida. Y aparece Tomás. Dicen algunas también tradiciones que era un hombre también con una voz, la voz más de barítono que había allí, un hombre alegre, un hombre sencillo. Aparece después en la resurrección de Jesús que no cree, entonces Jesús le dice que crea, que venga y meta los dedos en sus llagas. Y entonces para que purifique su fe, dichosos los que creen sin haber visto. Pero Tomás era un gran ser humano, un gran apóstol y dio su vida por Jesús. Y aparece también Santiago el de Alfeo, para diferenciarlo de Santiago Zebedeo. Santiago el de Alfeo es el primer obispo de Jerusalén, la tradición también lo llama el primo hermano del Señor, y en otra de las tradiciones se dice que es hermano de Judas de Alfeo, que es el mismo Judas Tadeo. Entonces hay 3 parejas de hermanos, Andrés y Pedro, Santiago y Juan Zebedeos, Santiago de Alfeo, Judas Tadeo. Y este es otro santo varón. Tiene el privilegio, San Pablo lo llama el hermano del Señor, pues primo hermano porque es hijo de Alfeo, un hermano de San José, casado con María de Cleofás o María de Alfeo. Era la madre de estos 2 discípulos. Y aparece Tadeo, hermano de este que estamos hablando, Judas Tadeo, que mucha gente le tiene la devoción para estas causas fuertes, imposibles, y un hombre recio para predicar también a Jesús, a su primo hermano. Simón el cananeo, o Simón Celote por la tradición de su papá, que era de estos aguerridos que querían la liberación de Israel, y cananeo por madre. Y era un hombre también que recibió mucho de Jesús, y también de los mayores del grupo, se convirtió a él radicalmente y lo siguió totalmente. Y Judas Iscariote, que tristemente es aquel que se formó muy doctamente en Jerusalén, siendo de Keriot, por eso lo llaman Iscariote, fue a estudiar a Jerusalén con los más preparados, pero tenía un mesianismo de Jesús en la cabeza distinto, el que manejaban los israelitas, un hombre poderoso, y entonces Judas, con una intencionalidad en su corazón, tristemente, a pesar de estar con Jesús, pues vino a hacer lo que todo el mundo conoce. Pero el llamado de 12 columnas de la iglesia, recordemos que a Judas lo reemplazará después Matías, otro santo varón de Dios. Llamados, lo siguieron, compañeros de camino. Eso los invito a que meditemos hoy.
Ustedes y yo somos llamados con nombre propio por Dios. Aquí están las 12 columnas, pero la vida de cada uno de nosotros es muy importante. Dios puede decir que se alegra el día que ha creado nuestras almas y se han venido a unir a nuestro cuerpo y a formar una unidad como hijos de Dios, templos del Espíritu. Alegrémonos con este llamado de Dios. Este año 2021 yo los invito para que escuchemos que Dios nos llama con un nombre propio y con más fuerza. Y tendríamos que quitar todo aquello que no nos deja escuchar la voz de Dios. Todos tendríamos la capacidad de escuchar cada vez más claramente la voz de Dios si se lo permitimos. ¿Qué le impide a Dios? Dios nos puede hablar, el corazón, no con cosas, tengámoslo pues como clarifiquemos esto. Dios puede hablar, no con cosas raras por allá. No estoy invitando a que haya sensacionalismos raros, no. Dios nos habla al corazón, con las cosas del día, con las situaciones que pasan, con nuestra historia, nos hace llamados. A veces le cerramos y Él permite ciertas cosas para que nosotros como que abramos los ojos y aprendamos en Él y lo invitemos verdaderamente a la vida. Dios nos llama, no reduzcamos o no huyamos al llamado de Él. Aquí el contundente, ellos se fueron con Él, lo siguieron y se hicieron compañeros de Él. Pues nosotros reconocemos a Dios como nuestro Dios y Señor. Esta expresión compañeros es querer estar con Él, tener la cercanía. Inclusive ya no los llamo siervos, sino amigos. Le dice a Él a los apóstoles, y a nosotros nos llama hijos de Dios porque en Él somos hijos. Nos llama. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en nuestra vida para no responderle? Se fueron con Él. Hombres con limitaciones, no eran perfectos, no estaban acabados en su formación. Jesús los modeló y sí que le costó. Tal vez también a nosotros Jesús ha tratado de modelarnos como la arcilla, el alfarero, y seguramente le ha costado. ¿Por qué no le respondemos dócilmente? Y pidámosle que hoy le podamos decir, sí, quiero caminar contigo, quiero seguir tu voz, quiero escucharte realmente en este año 2021, toda la voluntad perfecta que tienes para mi vida, la de mi familia. Yo sé que tú tienes palabras de vida eterna, podamos decir como Pedro. Pedro no era perfecto, sí que le tocó modelarlo. Y cada uno de ellos podríamos mirar características. Dios hoy viene, nos conoce, sabe de qué estamos hechos, cuáles son nuestras situaciones, qué situaciones no dejan que Él entre en nuestra vida. Él las conoce. Qué bueno que nosotros las tuviéramos claras y le pidiéramos a Él que nos ayude a derribar esos muros que impiden escuchar la voz de Dios y seguirlo. Estemos casados, yo como sacerdote, cada uno en su vocación y llamado con el cual Dios le ha dado la existencia. Es un momento hoy, esta lección, verdaderamente un momento de encuentro con Él, de intimidad. Escuchemos su voz, nos llama. No nos hagamos los sordos, no cerremos la escucha, no solo del oído, sino del corazón, se nos endurezca. Dios pasa por nuestra vida, no solo para esos 12, o la gente dice, ustedes que son los sacerdotes están más cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios, todas las almas nuestras han sido creadas por Dios. Todo este ser, este universo grande, lo ha creado Él para nosotros. Y tiene la capacidad de ser Dios y pensar en más de 7,000 millones que tenga el mundo hoy, de los que han existido, existen y existirán. Es un Dios todopoderoso, es un Dios cercano. Eso nos enseña Jesús. Es Padre. Se ha acercado a nosotros. Se ha mostrado, nos lo ha dado todo. ¿Qué pasa? Que a veces nos hacemos como los sordos o nos demoramos para responderle. Vayámonos con Él, nos dice el texto de hoy. Sigámoslo a Él. Pidámosle que expulse el demonio, como esta capacidad que les dio a los suyos. Que pueda sacar de nuestra vida todo aquello que no deja entrar a Dios, que no nos deja ser felices en lo que es felicidad verdadera. No alegrías pasajeras, que es parte de la vida, sino un gozo a pesar de las dificultades. Él viene a entrar por dentro, derribar, destruir, quitar, sanar y darnos la posibilidad de decir, escúchame, transforma tu corazón y muéstrale a otros la alegría de seguirme. Para eso nos llama, para enviarnos también como los apóstoles. Qué bueno que podamos sentirnos enviados en este 2021 con nuestra familia
que vean que verdaderamente seguir a Jesús es alegría, es fuerza, es esperanza, es encontrar el sentido pleno de la vida en Jesús. Hagamos oración. Te alabamos, Señor, en este día que nos muestras el pasaje en el que llamas a los apóstoles, hombres, 12 hombres, ya no las 12 tribus, sino 12 columnas de la iglesia, hombres como nosotros, comunes y corrientes, que modelaste, transformaste y que ellos respondieron a este llamado. Seguramente 3 años de formación intensa, pero ellos respondieron y dijeron sí. Enséñanos hoy, Señor, como ellos, en este momento, año 2021, a decirte sí. Permítenos, Señor, escuchar tu voz, escuchar tu llamado, reaccionar en nuestra libertad para ponernos de frente a ti, para sacar todo aquello que impide que caminemos en ti y que te sigamos como lo han hecho los apóstoles. Modélanos, Señor, transfórmanos como moldeas también la arcilla, como transformas la arcilla. Gracias por crear nuestras almas, gracias por darnos la vida, gracias por todo lo que nos has dado. Queremos responderte contundentemente este año 2021, sin dilación, sin mirar atrás. Entra, Señor, que sintamos tu presencia con la dulzura tuya, con la paz que solo tú nos puedes dar, que podamos sentirnos en ti, transformar la vida en ti y mostrarle a los otros, sentirnos enviados como los apóstoles y mostrarte a ti, a los demás, para que todos te conozcan y te amen y para que el mal sea expulsado totalmente de nuestras vidas. Amén. Corto momento, la acción. Qué bueno hoy, claramente, con este texto, sentir el llamado de Dios. La gente dice que los únicos llamados somos los sacerdotes. No, todos somos llamados, todos. Los religiosos, sacerdotes, laicos. Y no solo los que se han hecho laicos consagrados, todos somos llamados. Dios nos habla, el corazón. Escuchemos, Shema, escuchemos a Dios. No endurezcamos el corazón. Dios hoy viene con nombre propio, con historia personal de vida, nos conoce más que nosotros mismos a decirnos, aquí estoy. ¿Qué esperas para abrirme la puerta del corazón? ¿Qué esperas para transformar tu vida? ¿Qué esperas para sentirte un enviado? Porque yo te envío. Dios nos envía hoy a vivir en Él y a mostrarle a los demás que no hay nada más grande que conocerlo y amarlo, porque Él es la vida eterna. Meditemos esta realidad. Señor los bendiga, los llene de su paz, de su alegría y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.